Hola, en esta ocasión hablaremos de Henry Miller. Fue un escritor estadounidense nacido en Nueva York en el año de 1891 en el seno de una familia sencilla de origen alemán. Su madre se llamaba Louise Nietin y su padre Heinrich Miller. Henry fallece en el año de 1980 en California a causa de un agravamiento que tuvo con problemas circulatorios que venía teniendo desde hace tiempo. El joven rebelde fue gran amante de la literatura, en especial del escritor ruso Fyodor Dostoyevsky. Entre sus aficiones también se encontraba la de ser pianista amateur y pintor. Sobre su vida personal, Henry Miller se casó 5 veces y tuvo 3 hijos. Su primer matrimonio sucede en 1917 con Beatriz Silvas, quien le daría su primera hija, Bárbara. Muy alejado de ellas, conoce a June Mansfield, mujer que influyó de manera decisiva en los escritos de Miller, ya que tenía una manera liberada y despreocupada de vivir. Inmediatamente conoce a Janina Lewska, una joven inmigrante polaca quien le daría los 2 siguientes hijos, Tony y Valentin. Después conocería a Eva McClure y finalmente a una cabaretera japonesa llamada Hiroko Tokuda. En los años 30, ya casado con June, se dirige a vivir a París, donde conoce a Anaïs Nin, Gilbert Brasseur e incluso Albert Perles y lleva con ellos una vida algo bohemia, se empapa de corrientes literarias de allá e incluso el surrealismo se ve plasmado en sus obras. En 1934, ya en la capital francesa, Henry Miller publica su primer libro conocido como El Trópico de Cáncer, un libro que tuvo problemas por su contenido y fue censurado, así que fue hasta 1961 considerado como uno de los libros inéditos de la época. Trópico de Cáncer es una crónica sobre la vida del autor, sus andanzas como artista pobre y mujeriego. Se nota claramente el equilibrio que existe entre llevar una vida bohemia marcada por el desenfreno sexual y etílico y las reflexiones acerca del ser humano frente a un mundo de crisis. Estos elementos los llevaron a ser una de las novelas mejor criticadas de la época a nivel literario. El hecho de ser una novela explícita al momento de relatar encuentros sexuales, más que nada en el autor, hizo que el interés se despertara en los lectores y de la misma manera que se prohibiera la venta. Como ya les comenté, Trópico de Cáncer es una novela autobiográfica, donde Miller se enfoca en las personas que conoció, en los buenos y malos momentos, experiencias y anécdotas, realiza reflexiones sobre la sociedad, París, la iglesia, en fin, crisis del mundo. Estas pequeñas frases que utiliza hacen que uno como lector descubra la manera de ser y de pensar de Miller. Dichas reflexiones las tengo aquí textuales. Sobre París. París es como una puta. Desde lejos parece cautivadora. No puedes esperar hasta tenerla en los brazos y 5 minutos después te sientes vacío, asqueado de ti mismo, te sientes burlado. Sobre Estados Unidos menciona: América es la encarnación misma de la fatalidad. Va a arrastrar al mundo entero hasta el abismo sin fondo. Sobre la literatura. Hasta ahora, mi idea, al colaborar conmigo mismo, ha sido abandonar el patrón oro de la literatura. En pocas palabras, mi idea ha sido presentar una resurrección de las emociones, describir la conducta de un ser humano en la estratosfera de las ideas, es decir, presa del delirio. Y sobre la iglesia. Sabía que existía una cosa así, pero también sabes que hay mataderos, depósitos de cadáveres y salas de disección. Instintivamente evita semejantes lugares. En un universo masculino, de putas, de borracheras y enfermedades venéreas, que es el de Miller, la mujer queda en un segundo plano, en uno sin importancia, para dar total protagonismo al hombre. Aquí queda reflejado claramente la idiosincrasia del autor, ya que se plasma en los hombres. Habla explícitamente del sexo, dando importancia al hombre y dejando a la mujer como algo que satisface al hombre y nada más. La manera de expresarse en el libro Trópico de Cáncer
de contar cómo fueron las experiencias sexuales y romper con bastantes tabúes de la época, tuvo un efecto benéfico en otros autores, ya que empezaron a hablar del mismo tema. El lenguaje de Miller es crudo, iconoclasta y agresivo. Es una de las razones por la que causó gran impacto en la sociedad puritana de entonces. Ya les comenté que el libro estuvo censurado hasta aproximadamente 1960. Pero el lenguaje no es excusa para no leer Trópico de Cáncer, ya que queda como anécdota que Anaïs Nin, su compañera en París, tuvo que utilizar un diccionario para poder entender lo que Miller quería expresar en el libro y así poder extender dicha obra. Trópico de Cáncer, Primavera Negra y Trópico de Capricornio constituyen tres de sus obras más polémicas, ya que fueron tachadas de pornográficas y, como ya les dije, prohibidas en los países anglosajones. Pero esto tuvo un efecto muy favorable, ya que es considerado uno de los precursores del posmodernismo y una influencia increíble en la generación beat. A continuación, les voy a presentar una entrevista a Pablo Flores. Nos dirá qué conoce del tema, qué sabe de Henry Miller y de su obra Trópico de Cáncer. Esta grabación es para Adriana y su trabajo sobre Henry Miller. Me gustaría empezar con una cita de Berdyaev, Nicolás, que dice: un gran escritor es una manifestación completa del espíritu y como tal debe ser tratado como una unificada totalidad. Bien, creo que alrededor de la imagen de Henry Miller siempre ha habido una controversia sobre el autor, el escritor, la persona y esta simbiosis a veces que aparece en los libros, que es tan semi-biográfica y tan real que no se puede desapegar de la vida del autor. Es decir, esa relación autor-obra va a ir muy recalcada de lo que es la historia y el fin de la misma. Podemos acercarnos a la obra de Henry Miller desde muchos puntos de vista. Uno de ellos es claramente su pasión por la literatura y por lo que él siempre soñó de su vida, es ser escritor. Recordemos que estuvo en un ambiente no favorable cuando estuvo con su familia, con su primera esposa, su hija, y que luego a través de estas vivencias con su amante June, que lo llevaron inclusive hasta vivir en París, terminaron con una secuencia de vivencias que él mismo plasmaría en sus libros. Recordemos que su primer libro, Trópico de Cáncer, está contextualizado dentro de ese París en el que él vivió un poco atormentado porque no tenía mucho dinero, tenía que sobrevivir con gente igual que estaba como él, un poco desahuciados y en estrictas medidas de pobreza. Entonces creo que todas esas condiciones hicieron que Henry Miller también afrontara un tipo de escritura nueva. Su primer libro ya lo publica como a los 43 años y ciertamente eso va a ahondar en todo lo que va a ser su resto de trabajo. Por ejemplo, ya las trilogías que vienen después también están marcadas por ese aspecto vida, autor y libro. Creo que también es importante la recepción de la obra que tuvo Miller en su momento. Su primer libro lo publicó en París, en Francia, y siendo él un estadounidense no hubo esa apertura en Estados Unidos de la misma forma que hubo en Francia, debido a que había ciertas restricciones de las notas editoriales, de la recepción de la recepción crítica académica, también de tildarla justamente por pornográfica, por obscena, y más que nada no se le dio ese valor autónomo de obra como tal. Entonces creo que también es otra variante importante en la obra de Miller, que es siempre estos impedimentos que le han surgido a partir de la obra y cómo a veces no se ha podido ver publicada en su país originario.
Es casi lo mismo que le pasa a Kundera y a otros escritores. Pero es fascinante también este gesto de la obscenidad por también leer el libro, que hace que también se encuentren nuevos públicos. Yo leí en algún momento que, por ejemplo, los libros de Henry Miller, al ser prohibidos, se leían con mucha más frecuencia, inclusive alcanzó a tener lectores eh, militares y mucho más jóvenes, ¿no? Que también ampliaban ese público lector que él no sé si buscaba, pero al que estaba también, de cierta forma, dirigida la obra. Eso es lo que yo puedo decir sobre la obra de Henry Miller hasta este punto. Gracias. Henry Miller es sin duda uno de los talentos más destacados de Norteamérica y de la literatura contemporánea. Sus escritos son netamente autobiográficos y vivenciales, lo que le da un realismo increíble a sus escritos. Esto hizo que ganara muchos adeptos a su literatura, ya que preferían el naturalismo que tenía Miller, la crudeza de expresarse, especialmente en el sexo. Así, ganó un sinfín de seguidores como de enemigos. Henry Miller tiene un sinfín de obras. A continuación presento cuáles. Les recomiendo que las lean, en especial Trópico de Cáncer, una de las obras más polémicas para su época. Espero les haya gustado esta pequeña reseña sobre Miller y Trópico de Cáncer. Espero disfruten leer la obra. Gracias.